Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a conversar sobre el adulto mayor frágil. Lo primero que hay que saber es que no todo adulto mayor es frágil. La fragilidad es una condición de ciertas personas mayores. Como hemos conversado en la primera clase, en este momento la propuesta de la OMS es alejar el concepto de salud del tener o no tener enfermedad. Y así se define envejecimiento saludable como el proceso de fomentar o mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Es decir, envejecimiento saludable es capacidad funcional. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como médicos, como profesionales de salud? Es potenciar el envejecimiento saludable, ayudar al envejecimiento saludable en todas las etapas de vida e inclusive siendo adulto mayor. Esto es nuestro trabajo, no es que se viva más, nuestro trabajo no es que la gente no tenga enfermedades, eso es, bueno, es parte de, no, sobre todo tener enfermedades, no tener enfermedades crónicas, pero nuestro trabajo es maximizar la capacidad funcional. Y la capacidad funcional es, y es a lo que tenemos que contribuir a través de nuestra ciencia y de nuestro arte, ser y hacer lo que una persona considera valioso. Lógicamente, para que una persona sea y haga lo que considera valioso, necesita una serie de capacidades, capacidades físicas y mentales, y estas capacidades físicas y mentales de una persona, digamos, de la piel para adentro, se han llamado en este momento como capacidad intrínseca, y estas capacidades se desarrollan o no, se transforman o no en funcionalidad en la medida que el entorno nos lo permita o contribuya. Es decir, el entorno y las interacciones entre capacidad intrínseca y el mismo entorno son los que van a determinar la capacidad funcional y por ende el envejecimiento saludable. Si lo vemos en este gráfico, ahí podemos ver que hay diferentes tipos de personas adultas mayores según los trayectos de su capacidad funcional. Y entonces vemos en un primer momento, en un primer lugar, a un adulto mayor que puede ser de 80 años pero vigoroso, y podemos ver a otro adulto mayor que puede tener 80 años pero ya está con gran discapacidad dependiente, y la fragilidad estaría más o menos entre los dos del medio, es decir, la gente que tiene un deterioro ya de la capacidad, pero que todavía a veces no llega a ser discapacidad, o alguien que tiene discapacidad incipiente, pero que tiene capacidad de revertirla. Entonces vean ustedes cómo la capacidad intrínseca puede ir disminuyendo y a medida que disminuye, según el tipo de adulto mayor, sus capacidades físicas y mentales, la respuesta del entorno, la interacción del entorno con la persona pueden compensar la capacidad de funcionar. Y ahí vean ustedes cómo, según el tipo de adulto mayor que tenga una capacidad estable o alta, o el otro polo que sería una pérdida considerable de la capacidad, pueden los servicios de salud tener diferentes acciones que ustedes están leyendo y cómo los entornos y la acción desde el entorno puede ir cambiando. Entonces, lo que es importante decir en este momento es que el entorno también son los servicios de salud. Entonces, si lo vemos en una línea diferente, la fragilidad es un momento que la capacidad intrínseca está disminuida, venida menos, o sea, mis capacidades físicas y mentales están disminuidas. Entonces, por un lado, la fragilidad es ver el vaso medio vacío y la capacidad intrínseca es ver el vaso medio lleno. El concepto de capacidad intrínseca es un concepto más que ayuda a la salud pública, un concepto más longitudinal, y el concepto de fragilidad es un concepto quizá un poco más clínico, pero que también podría, de cierta manera, al clasificar a los adultos mayores, ayudar a la reorganización de los servicios de salud de la manera que se pueda dar más a quien más necesite. Los pacientes adultos mayores frágiles necesitan un equipo de salud que es diferente a los adultos mayores que no son frágiles y a los adultos mayores que tienen una discapacidad avanzada. Entonces, desde el camino a la izquierda de una persona adulta mayor que es robusta hasta la dependencia severa, que ojalá sea cercana a la muerte,
tenemos un momento que los sistemas corporales, las capacidades corporales están disreguladas y este momento hace que ante un evento estresor no haya una buena respuesta. Esto lo veremos después en otra diapositiva. Entonces, cuanto más se haya perdido la capacidad intrínseca, cuanto más nuestro sistema homeostático esté homeostenótico disminuido y no podamos compensar, menos será la respuesta a un evento estresor y por supuesto la reversibilidad. Dentro de las capacidades físicas y mentales que componen la capacidad intrínseca, se han propuesto algunos dominios, que son el dominio sensorial, la capacidad de vitalidad, y en la vitalidad está todos los sistemas hormonales, metabolismo energético, función cardiorrespiratoria, parámetros como presión arterial, glucosa, ahí está vitalidad. En la parte psicológica está el ánimo y vitalidad emocional, que es diferente a vitalidad física. En la parte de capacidad de movilidad tiene subdominios como marcha, balance, fuerza muscular. Y en la parte de cognición tenemos memoria, inteligencia y capacidad de resolución de problemas. Entonces, ¿qué es lo que trae esto en la práctica individual y en la práctica de salud pública? Que nuestro trabajo es optimizar estos dominios y subdominios. De nada sirve mantener un colesterol bajo o alto si no va a aportar o no sabemos si aporta o no a alguna de estas cosas. Porque claro, también están las cifras y uno no debe vivir esclavo de los biomarcadores. Si yo bajo el colesterol a los 85 años, ¿en cuánto tiempo va a tener esta persona un beneficio por bajar el colesterol? A lo mejor cuando ya esté muerto. Igual pasa con la glucosa, como verán en la clase de diabetes. Entonces, en este momento tenemos un poco visto nuestros objetivos de mantener las capacidades y subcapacidades de las personas que componen la capacidad intrínseca. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo, cuando van pasando los años? ¿Es igual en todo? No. Lo primero que hay que saber es que el envejecimiento es heterogéneo, el envejecimiento es particular, el envejecimiento se da diferente en cada persona, pero además diferente en cada órgano, está matizado por varios factores genéticos, ambientales, bioquímicos, la presencia o no de una enfermedad y también, inclusive en el cerebro, por ejemplo, la pérdida neuronal en un sitio no es igual que la pérdida neuronal en otra parte del cerebro. Entonces, estas son cosas que uno tiene que saber respecto a las particularidades y curiosidades del envejecimiento. Pero si lo ponemos un poco más macro, cuando uno nace, tenemos todos nuestros mecanismos homeostáticos, o vamos a ponerlo un poco más amplio, porque la homeostasis es más circunscrita, la alostasis del cuerpo. La alostasis es el equilibrio determinado por varios mecanismos homeostáticos. Los mecanismos homeostáticos son un poquito más fijos y se lo voy a explicar después. Cuando uno nace tiene todos sus mecanismos equilibrados, digamos así. Cuando va pasando el tiempo, uno puede enfermarse. Si uno se enferma, siendo joven, se disregula una parte, este sistema enfermo, digamos, no sé, una infección urinaria. Al disregularse esto hace una inflamación, mecanismos de defensa, hace clínica, detección clínica y podría o no tener discapacidad en el sentido de que si la fiebre es muy alta o no. Pero después cuando pasa esto, el cuerpo se vuelve a regular. Hay algunos eventos de salud que no vuelven, que dejan una cicatriz, por dejarlo así, en algún sistema corporal. Esta cicatriz se llama carga alostática. Es decir, la alostasis se vuelve a equilibrar, el cuerpo vuelve a equilibrarse, pero no probablemente con los mismos parámetros. Entonces, quedamos en una visión como esta, en que una persona mayor podría tener varios sistemas disregulados, pero dentro de esta disregulación ha llegado a un nuevo equilibrio. Lo que ha perdido de cada uno de los sistemas se llama carga alostática. Esta nueva alostasis lo tiene en un equilibrio, pero que hace que sea un equilibrio muy precario, porque está con las justas equilibrado.
Entonces, cuando hay disregulación de múltiples sistemas que en un momento, por un evento estresor, se descalabra todo y una mala respuesta al estrés se llama que su capacidad, la carga alostática es muy amplia, su alostasis está muy precaria y hay un momento de homeostenosis y respuesta al estrés disminuida que se exprese con una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad a una catástrofe, y catástrofe en adultos mayores es discapacidad. Y por supuesto todos los problemas que trae la discapacidad. Entonces, hasta este punto, cuanto mayor reserva de adaptación, cuanto mayor reserva funcional tengan nuestros cuerpos y nuestros órganos, mejor envejecimiento. Cuanto tengamos menor reserva funcional, que con una gotita se rebalse el vaso hacia la discapacidad, somos más vulnerables y frágiles. Y esto es un camino a la discapacidad, a la dependencia, a la mala calidad de vida, a mayor uso de servicios, mayor necesidades de cuidado. Vamos a verlo desde el punto de vista individual. Desde el punto de vista individual, si uno tiene una buena regulación de sistemas corporales, como en la parte arriba de este cuadro, uno hace una infección urinaria, baja un poquito porque está enfermo, le da fiebre, no sé qué, lo tratan, pero recupera nuevamente su funcionalidad. En el caso de las personas mayores, ¿qué puede pasar? Cuando están muy cerca a la línea de discapacidad, la misma infección, con la misma severidad, con el mismo bicho, puede hacer que cruce la línea de discapacidad y puede o no regresar hacia la funcionalidad o regresar con menor habilidad funcional o quedarse en la dependencia. Entonces, ahí nuestro trabajo de recuperar al máximo o prevenir durante un evento estresor agudo la pérdida de funcionalidad y quedarse discapacitado. Lógicamente, para aterrizar nuevamente el tema, los que tienen menor habilidad y menor reserva homeostática son los que están más cerca a la línea de discapacidad. Esos son los frágiles, son aquellos que tienen la capacidad intrínseca ya disminuida. Pero ¿qué pasa en la clínica? En la clínica lo que pasa es que una persona adulta mayor frágil que tiene múltiples órganos disregulados, hace una infección urinaria. Como la capacidad de respuesta y de inflamación para hacer síntomas urinarios o fiebre no está buena, esta persona hace delirio, porque su órgano que menos funciona, el que menos aporta a la capacidad, a la reserva funcional total, es el cerebro. Pero podría ser una neumonía y hacer incontinencia urinaria, sí, cuando el sistema que menos aporta es el urinario. Pero también podría ser caídas ante una infección, sí, aquella persona que tiene su sistema de equilibrio y marcha muy disminuido y que es el que más aporta a la fragilidad. Entonces, eso explica que ciertas personas, los adultos mayores frágiles, hagan síntomas llamados atípicos para los que no son frágiles y para los jóvenes y típicos para los frágiles. Entonces, el estado de fragilidad es un estado de homeostenosis que es una explicación a las presentaciones atípicas de las enfermedades, ¿no? Son presentaciones típicas en los frágiles y muchos de los llamados síndromes geriátricos que se expresan sobre todo agudamente como caídas, delirio, incontinencia urinaria, de funcionalización aguda, son una forma de presentación que revelan una fragilidad escondida. Mucha gente tiene el proceso de fragilización como un proceso insidioso, lento, detrás. Imagínense que nadie haya descubierto la hipertensión arterial. Entonces tú dices, oye, la hipertensión arterial no existe porque no hay para medir la presión arterial, entonces de repente comienzan a haber infartos cardíacos y strokes y dices, no, eso es la vejez. Pero por ahí encuentras que la hipertensión arterial, cuando la comienzas a medir, estaba ahí escondida como un asesino silencioso. Bueno, la fragilidad es esta condición de la persona. Y ahí, al usar fragilidad y al medir esta condición de capacidades de las personas, su capacidad de respuesta y la capacidad funcional, estamos centrando la atención en la persona y no en las enfermedades. Las enfermedades en las personas mayores impactan, importan y se tratan con diferente intensidad en la medida que prevengan o disminuyan la fragilidad. Entonces, este proceso oculto, que hay obligación de detectarlo y prevenirlo y manejarlo desde los primeros momentos de la persona adulta mayor y si se puede desde antes, son a veces revelados por un evento estresor
y entonces ahí recién te das cuenta a través de un síndrome geriátrico que tiene una fragilidad. Vamos a ponerlo en una caricatura. Y entonces ustedes con los síntomas y signos típicos que se usan con los jóvenes dice, oiga, usted está muy bien, señor, pero ante el evento estresor se descalabra. La fragilidad inicialmente se comenzó a medir por los criterios de Fried, de Linda Fried, que son velocidad de marcha disminuida, fuerza de presión disminuida, disminución significativa de peso, falta de energía para vivir o exhaustion en inglés o cansancio o poca actividad física, ¿no? Con 3 o más de estos criterios, uno puede decir, según los criterios de Linda Fried, que uno es frágil. Con 2 está en prefragilidad. Entonces, si las personas no son iguales, los frágiles y los no frágiles, no se pueden tratar igual, no se pueden tratar con la misma intensidad. Entonces, cada vez que ustedes han tratado a un adulto mayor, han visto, han valorado si es frágil o no, porque no se trata al adulto mayor frágil con diabetes igual que al adulto mayor frágil al adulto mayor que no es frágil con diabetes. Es decir, no se trata la diabetes, se trata al adulto mayor. No es la hipertensión en el adulto mayor, no es la diabetes en el adulto mayor, no es la fractura o una neumonía en el adulto mayor. Es el adulto mayor con neumonía, con hipertensión, con diabetes. Porque la intervención y la eficiencia de las intervenciones para no perder capacidad funcional o para minimizar la pérdida y la intensidad del cuidado depende o no de su riesgo de discapacitarse ante este evento estresor e inclusive de no hacer daño. Por ejemplo, las personas adultas mayores con fragilidad no tienen la misma meta terapéutica en glucosa cuando son diabéticos que los que no tienen fragilidad. En esta diapositiva es muy interesante porque ven ustedes, actualmente, usted cuando le preguntan qué es un buen estado nutricional, va a decir qué es un buen estado nutricional y la mayoría de las respuestas en pediatría están en relación a el índice de masa corporal. Pero ya hace tiempo que el índice de masa corporal no es la mejor forma de medir obesidad, porque obesidad es exceso de grasa con respecto a la masa muscular. Entonces, en las personas mayores, el índice de masa corporal no es muy confiable, salvo que varíe y ahí se convierte en una alerta. Pero, por ejemplo, en esta señora que tiene índice de masa corporal 31.1, usted no le diría baje de peso. ¿Por qué? Porque a veces bajar de peso, sobre todo haciendo dieta y sin hacer ejercicio, significaría pérdida muscular. Pérdida muscular es el primer paso, o uno de los, como veremos después, uno de los determinantes fundamentales de la fragilidad. En esta diapositiva ustedes pueden ver cómo el índice de masa corporal nos engaña. Y en la parte derecha ven ustedes la gran cantidad de músculo, los músculos paravertebrales, y en la parte izquierda ven que casi no tiene músculo. Una persona que tiene el mismo índice de masa corporal. Entonces, si a esta persona de la primera izquierda usted le dice baje de peso sin hacer ejercicio, lo que va a hacer es que va a aumentar su grasa y perderá mucho músculo y se fragilizará. Es verdad que con los años se produce sarcopenia. No todos los adultos mayores son sarcopénicos, no lo mismo es fragilidad, pero la sarcopenia probablemente sea uno de los principales determinantes de la fragilidad. La sarcopenia es la pérdida de cantidad y calidad de músculo. Y como ustedes ven aquí en estos cuadríceps de la persona adulta mayor, ha perdido capacidad muscular. Y la sarcopenia, la pérdida de cantidad y calidad de músculo, es uno de los principales factores que pueden condicionar que la persona pierda la capacidad de mantenerse independiente en la comunidad. Y además tiene dentro de sus características, dentro del músculo, una grasa que se llama mioesteatosis, que es esta cosa blanquita, que es la que le da el sabor al churrasco. Y entonces que es muy rico, pero es muy citotóxica, es decir, produce demasiadas adipoquinas. ¿Cuáles son los 3 eventos o grupos de eventos fisiológicos más importantes llamados la triada fisiológica de la fragilidad? La sarcopenia, de la que hemos estado hablando, la disfunción hormonal que se expresa por una
disregulación del cortisol, es decir, la persona como está en un estado medio de estrés crónico, tiene un hipercortisolismo crónico, pero además tiene disminución de hormonas de crecimiento, disminución de testosterona. Y esto condiciona de la mano, porque estos eventos se interrelacionan, con la sarcopenia una alteración inmune, con aumento de interleuquina 6, interleuquina 2 y factor de necrosis tumoral. Pero como les dije, la sarcopenia probablemente sea el evento más determinante o que circunscribe el desarrollo de la fragilidad. Entonces, el músculo a veces uno lo ve que solamente para mostrarse bonito o no quería enseñarles una foto mía así, así que puse esta. Yo estoy mejor. El músculo, como ustedes saben, no solamente sirve para moverse, ¿no? Sino el músculo es un órgano para muchos endocrino, reserva del estrés en momentos dados, está además con una reserva de aminoácidos, ¿no? Y entonces aquí podríamos comparar un músculo de alguien de 48 con alguien de 70, donde se ve no solamente la disminución de la cantidad y calidad de músculo, sino la infiltración grasa, cuando yo les decía de la miesteatosis. Pero el ejercicio es una buena opción para luchar contra esto. Entonces, si usted ve en el cuadro, en la línea punteada, miren cómo las personas entrenadas podrían llegar a los 80 años con un mismo nivel de fuerza y capacidad funcional que alguien sedentario, que es la línea con rayitas. Entonces sí se puede, a través del ejercicio y el tratamiento de la sarcopenia, uno de los determinantes, la optimización de la capacidad de moverse a través de la optimización de uno de los subdominios de la capacidad intrínseca, podría disminuir el riesgo de tener condiciones crónicas de salud, mejorar la calidad de vida y alejarse de la discapacidad. La sarcopenia en una sola mirada. La sarcopenia no es lo mismo que fragilidad. Se parecen, se tratan más o menos igual, pero no igual. Y entonces tiene varios factores de riesgo. Uno de ellos es la inactividad, la inmovilidad. Hay factores nutricionales, sobre todo relacionados con la poca ingesta de proteínas. Hay las condiciones crónicas de salud que uno va acumulando durante la vida o van haciendo que un estado inflamatorio crónico pueda aumentar el estado de la pérdida muscular. Y hay otros estilos que tienen que ver con estilos de vida, ¿no? Como el fumar o el bajo peso al nacer, que también ha estado relacionado con el pico de masa muscular que uno puede desarrollar a los veintitantos años. Entonces, existen mecanismos que se comparten un poco con la fragilidad, que era esta disfunción del sistema inmune con resistencia a la insulina y androsomatoadrenopausia con hipercortisolismo. ¿Hay alguna relación con las bases genéticas a nivel de la mitocondria, con su alteración de ser la fuente de energía y de detoxificación celular? Y que esto genere disfunción oxidativa, más estrés y apoptosis. Y bueno, como habíamos dicho, también una serie de marcadores inflamatorios que sobre todo son producidos a veces por la grasa, ¿no? Por las llamadas adipoquinas. Se han propuesto muchos criterios, yo les voy a enseñar después el criterio que a mí me parece más, que los criterios que me parecen más útiles. Y lo interesante es qué cosas se han asociado con sarcopenia. Se ha asociado discapacidad, caídas y fracturas, hospitalización, peor recuperación de eventos de estrés y peor estado posoperatorio y poshospitalización, mayor riesgo de infección. De hecho, hay un trabajo publicado por nosotros, el grupo de 100, con aumento de riesgo de neumonías. Y hay aumento bueno, disminución de calidad de vida y hay aumento de toxicidad y efectos adversos por tratamiento. Nosotros tenemos por el grupo de 100, el equipo de 100, publicado aumento de riesgo de toxicidad, de radiotoxicidad en cáncer. Hay mayor depresión y mayor mortalidad. El tratamiento, ejercicio, sobre todo ejercicios de fuerza,
Ha habido algunas cosas sobre anabólicos, la verdad que todavía la cosa está circunscrita a algunos casos. Se habla de dieta, de tratamiento con alta dosis de proteína, vitamina D y probablemente una sustancia que se llama HMB, que es el ácido hidroximetilbutirato, y no se ha visto que haya efectividad en hormona de crecimiento y los inhibidores de la miostatina. Uno de ellos es sobre la prevalencia de la sarcopenia hospitalaria, es decir, cómo en el momento agudo de hospitalización aumenta mucho, y esto tiene que ver a veces no solo con la enfermedad, sino con la indicación de no hacer reposo y con la no indicación de hacer ejercicio durante la hospitalización. Y para que vean cómo es diferente, miren, una persona joven en inactividad pierde aproximadamente masa magra muscular 0.5 en 28 días. Una persona adulta mayor inactiva en 10 días pierde el doble. Pero si esta persona además tiene un evento estresor, o sea, ya no hay disminución solo del músculo por inmovilidad, sino se suben los factores inflamatorios, o sea, ya entraría a los procesos de desarrollo de caquexia, en 3 días ya perdió 1 kilo. Esto justifica que durante la hospitalización se intervenga con prescripción de ejercicios, como hay trabajos que lo avalan. Y él hace este artículo de revisión que yo se los recomiendo mucho. Y yo lo he puesto esto porque miren cómo la mayoría de las intervenciones son ejercicios, ejercicios y ejercicios. Pero ¿en qué varía? Lo que varía es quién hace el programa. Cuando es prevención terciaria y ya necesitas entallar un poco el programa de intervención de ejercicios, según a las necesidades y discapacidades que tenga la persona y que hay que rehabilitar, un terapeuta físico puede intervenir. Cuando ya tienes sarcopenia, tienes que intervenir haciendo ejercicio, pero con énfasis mucho en ejercicios de resistencia. En prevención primaria y en todos los casos tienes que tener una buena cantidad de proteínas, pero ahí ya lo puedes hacer en grupo, en equipos. Este grupo de estudio de fragilidad de sarcopenia propone, para encontrar casos como método de screening, el SARC-F, que es una escala que se las voy a enseñar después, desarrollada por el profesor Morley, que se los presenté hace un momento, y después, si es positivo, bueno, si es negativo, ¿qué haces? Igual lo tienes que mandar a hacer ejercicios multidominio, ¿no? Si es positivo, se mide el músculo, la fuerza muscular, y eso se hace a través del test de la silla, que es pararse y sentarse. Ustedes lo verán en su práctica, o la medición de la fuerza de presión. Si esto está bajo, ya tiene sarcopenia probable, entonces hay que hacer una medida de la masa muscular. Aquí proponen medir con densitometría muscular, con bioimpedancia. Para casos de investigación se usa tomografía, resonancia, eso es muy caro para la práctica diaria, pero yo les diría y les enseñaré después cómo para nosotros el perímetro de pantorrilla en nuestro caso ha sido útil. Y una vez que encuentren que hay menos fuerza con menos cantidad de músculo, o sea, menos cantidad y calidad de músculo, han confirmado la sarcopenia. Ahora, para ver el grado de fragilidad, de sarcopenia, perdón, pueden usar además la velocidad de marcha o el SPPB, el test del SPPB que ustedes lo verán, o el test de 400 metros de caminata, eso lo verán ustedes en su práctica. Este es el SARC-F por las primeras líneas, ¿no? De las primeras letras de cada palabra. La S es de que no puede cargar 4 o 5 kilos, qué dificultad tiene o no. La A es de la asistencia o qué tanta dificultad tiene para caminar de un lado de una habitación a la otra. La R es de pararse rápido de una silla, si puede pararse o no de una silla sin agarrarse, o sin ayuda. La C es de subir escaleras, 10 escalones sin parar. Y la F es respecto al número de caídas. Con 4 o más de estos se puede usar para hacer un aumento de screening de sarcopenia. Yo les contaba que para nosotros el perímetro de pantorrilla había sido útil. Y ya ven ustedes cómo en este caso, cuando se suma el SARC-F al perímetro de pantorrilla, puede predecir
y puede mejorar la sensibilidad para detectar casos. Este ya se los enseñé. Esto es para recordarles nuevamente el SARC-F. Este es un test que cualquiera podría hacer y lo he vuelto a poner a propósito. Y para decirles que la velocidad de la marcha es probablemente el nuevo signo vital en personas mayores. Si uno quiere hacer un screening de fragilidad, detectar qué tanto está un adulto mayor bien, hay que medir velocidad de marcha. Ese es un buen trazador. Para los que han visto al Papa en su mensaje de hace unos días, él necesitó un segundo intento para pararse de la silla y tuvo que agarrarse de los reposabrazos. Esto ya revela cierto grado de fragilidad. No sé si está determinado por una reciente infección viral, por el problema que tenemos ahora, o si es que el dolor que tiene le dificulta. Por lo tanto, usted tiene varias vías y además estudiar cuáles son todos aquellos factores que hacen que el Papa tenga dificultad para su desempeño físico. Entonces, estas variables, velocidad de marcha, el SPPB, la fuerza de presión, son útiles en la medida que usted, cuando detecta alguna alteración, puede hacer un checklist, un estudio de todas aquellas cosas y condiciones o subcapacidades o subdominios que hacen que esta persona no pueda expresar el máximo de su desempeño y trabajar para expresarlo al máximo. Yo les decía hace un rato cómo la sarcopenia aumenta el riesgo de infecciones. Aquí está el estudio del equipo nuestro, 100, donde se ve que 3.88 veces más riesgo de hacer neumonía aquellos que tienen sarcopenia. O sea, no es solamente vacunar, sino hay que trabajar probablemente con la sarcopenia, porque la sarcopenia, acuérdense que tiene un estado de disregulación inmune. Y además se ha visto alteraciones de la sarcopenia en la deglución y en la masticación. O sea, también se podría ver relacionado con reflujo, aspiraciones, etc. Y para que vean ustedes el riesgo de discapacidad, no es lo mismo en gente que tiene solo músculo bajo o gente que tiene músculo bien, pero mucha grasa. Miren cómo el tener obesidad sarcopénica, o sea, poco músculo y mucha grasa, casi cuadriplica el riesgo de discapacidad. Entonces, parte del tratamiento de la sarcopenia y la fragilidad es hacer crecer músculo y disminuir la pérdida. Y esto lo que pasa es que con el envejecimiento se produce un fenómeno que se llama resistencia anabólica. Esto quiere decir que el equilibrio que existe entre la construcción, el anabolismo muscular y la destrucción, el catabolismo muscular, cambia. Pero cambia fundamentalmente porque se construye menos músculo. Eso se llama resistencia anabólica. Hay algunos estudios que a través de mayor ingesta de proteínas, mayor cantidad de proteína y desde luego ejercicio, se puede compensar este tema y al dar mayor carga proteica se rompería la resistencia anabólica. Ustedes están viendo ahí todos los factores que pueden condicionar una cosa a la otra y podrán diseñar, perdón, no diseñar, podrán comprender la mayoría de las intervenciones propuestas. Pero bueno, ya diagnostiqué, ¿qué hacemos? ¿Cómo tamizamos? ¿Cómo detectamos precozmente? ¿Cómo evaluamos con validez? Lo primero que quiero recordarles es que 5 kilos de grasa no son iguales que 5 kilos de músculo. Por eso, usted, si solo hace dieta y no hace ejercicio, probablemente no entre en el pantalón o en la falda. Pero si hace ejercicio acompañado con una nutrición sana, pueda seguir pesando lo mismo, pero sí entre en el pantalón o en la falda. ¿Cómo se interviene? ¿Qué es lo que se ha intentado? Se ha intentado todas aquellas cosas que aumenten el crecimiento muscular, fundamentalmente ejercicio y mayor cantidad de proteínas. Se han hecho muchas pruebas con hormonas, pero la verdad que todavía eso está en veremos. Y se ha luchado activamente contra las enfermedades crónicas que producen daño, la inactividad y la malnutrición. Porque tienen algunas vías comunes, como la resistencia a la insulina, y esta resistencia a la insulina que promueve autofagia, degradación de la proteína muscular y disfunción mitocondrial,
lleva a pérdida de músculo en cantidad y calidad. Y esto además, al tener menos músculo, que ustedes saben está relacionado con la resistencia a insulina, aumenta más la velocidad de pérdida muscular. Esta pregunta facilita. ¿Es beneficiosa la actividad física para el envejecimiento? Sí, por supuesto. Todo el mundo sabe que la actividad física es beneficiosa. Ojo que actividad física no es lo mismo que ejercicio físico. Pero el 60% de los adultos mayores de 65 años son físicamente inactivos. Y me imagino cómo vamos a envejecer nosotros pegados al play. Si nunca hiciste ejercicio, ¿es muy tarde para empezar a hacer ejercicio? No, el adulto mayor retiene la capacidad de mejorar su fuerza muscular después de participar en un programa de entrenamiento sistemático bien hecho. Los programas con evidencia son los ideales para lograr recuperar fuerza. Los ejercicios que se plantean para luchar contra la discapacidad y que promueven una optimización de la capacidad intrínseca y disminución de la sarcopenia son ejercicios multicomponentes, es decir, que tienen un componente de ejercicio aeróbico, ustedes lo van a ver en un taller especial, los ejercicios contra resistencia, que no es lo mismo que ejercicios de resistencia, los ejercicios de contrarresistencia son los ejercicios de fuerza, el ejercicio de resistencia es maratón, ejercicios de balance y equilibrio y ejercicios de flexibilidad para luchar contra la fragilidad y la discapacidad. Hay que hacer mucho énfasis en los ejercicios contra resistencia o de fuerza. Es decir, caminar y hacer ejercicio aeróbico te da años, pero hacer ejercicios contra resistencia o de fuerza te da años libres de discapacidad. Y miren para que vean cómo los ejercicios y diferentes tipos de ejercicios y las condiciones y características del músculo están relacionados con diferentes outcomes. Por ejemplo, la disminución de fuerza está relacionada con la discapacidad para actividades de vida diaria. La disminución de potencia muscular, que es fuerza por velocidad, está aumentado con el riesgo de caídas y de fracturas. La disminución de resistencia, o sea, lo que decía de correr maratones y de resistencia al ejercicio continuo, está relacionado con fatigabilidad. Y todas estas cosas relacionadas con disminución, a su vez, generan más disminución de actividad física y mayor riesgo de discapacidad. ¿Qué se sabe de los antioxidantes? ¿Todos los adultos mayores deberían tomar una vitamina? No. ¿Tienen una justificación fisiopatológica? Sí. Hay justificaciones fisiopatológicas desde el punto de vista de la oxidación, de los mecanismos coenzimáticos, pero hasta ahora no hay una evidencia tipo A con alto grado de recomendación para la suplementación de antioxidantes. Quizá la vitamina que más se ha estudiado y que podría tener más efecto es la vitamina D, que como saben ustedes, más que vitamina es una hormona esteroidea, con estudios que podrían ayudar. Lógicamente, el efecto sinérgico. Una cosa es comida con proteínas, pero mucho mejor si esto se combina con ejercicio. Por lo tanto, la fragilidad y la sarcopenia en las personas mayores es una oportunidad para la reconciliación de la medicina con el tratamiento no farmacológico. Por ahora no tenemos fármacos para eso y es un gran reto de la medicina contemporánea. Entonces, como hemos visto hasta ahora, vamos a repetir lo que les estaba diciendo, ¿no? Son nuevos usuarios y heterogéneos, no todos son frágiles, con nuevos problemas, que necesitan nuevas metas terapéuticas, que es la optimización de la capacidad intrínseca y la capacidad funcional, y para esto necesitan nuevas competencias, los profesionales de salud y todos los profesionales, y nuevos escenarios de tratamiento. No olvide hacer el diagnóstico de sarcopenia, tiene su IC10, la fragilidad medio prestado, pero también se puede hacer. Entonces, yo con esto quería terminar esta conversación y recordarles, entonces, qué mensajes claves quisiera dejarles. Primero, el músculo en cantidad y calidad es un trazador, resumen, muy bueno para monitorear la salud y el riesgo de discapacidad a lo largo de la vida. Es un trazador longitudinal de capacidad intrínseca. Las alternativas de tratamiento de la fragilidad y de la sarcopenia son con ejercicios de varios tipos, multidominio o multicomponente, con buen control de enfermedad crónica para alejar la hospitalización,
que fragiliza y optimizar la nutrición. ¿Qué es optimizar la nutrición? Como ustedes verán, no es 0.8, no es 0.6, es de 1 a 1.5 gramos por proteína por kilo de peso. Lo que yo les decía respecto a la nutrición, acá está el mayor requerimiento de proteínas, el uso de las proteínas repartidas equitativamente, pues no se trata de meterle por la boca 200 kilos de 50 gramos, 80 gramos de churrasco por la boca al tío. El uso en la dieta de algunos aminoácidos que tengan potencial anabólico, como la leucina, ¿no? La leucina, ustedes saben que tiene un efecto insulina-like, que ayuda a luchar contra la resistencia anabólica. Hay algunas sustancias como el HMB, que es un derivado de la leucina, que además de tener un efecto anabólico, disminuye el catabolismo. La vitamina D, que hay que darla por ahora a quien la tiene baja. Y todo esto, este concepto de fragilidad y esta clasificación de la persona mayor según su vulnerabilidad, ayuda a nivel individual para ver clínicamente sus cosas y sus intervenciones, pero también ayuda a adecuar los servicios de salud, porque así uno puede clasificar y la eficiencia, esto es decir, efectividad con costo, va de la mano de una intervención, va de la mano con la correcta selección del usuario. Y también requiere y se necesita mucho el desarrollo de programas de base comunitarias con evidencia, ¿no? Con información de lo que estamos haciendo, investigación. Hay programas como el BB-Fail que ustedes van a ver en su curso. Hay programas que ayudan para la fragilidad de las caídas. Hay un app, se puede bajar. Y hay cosas que estamos haciendo en investigación, con investigación en los Andes. Y siempre estar atento con la evidencia, ¿no? Siempre hay que buscar alternativas novedosas para cuidar